Orgullo y prejuicio. Jane Austen. Primera parte. Capítulo 17. Al día siguiente, Elizabeth le contó a Jane la conversación que había tenido con el señor Wickham. Jane se quedó atónita y preocupada. No podía creer que el señor Darcy fuera tan poco digno del afecto del señor Bingley. Sin embargo, no era propio de ella dudar de la sinceridad de un joven tan aparentemente encantador como Wickham. La mera posibilidad de que hubiera sido objeto de semejante falta de consideración le llegaba a las fibras más sensibles de su ser, y como consecuencia, lo único que podía hacer era pensar bien de los dos, defender el proceder de ambos y achacar a una desafortunada casualidad o a una equivocación lo que no tenía otra explicación posible. En mi opinión, dijo, los dos son víctimas de un malentendido, aunque no sé cómo. Es posible que alguien tuviera interés en tergiversar los actos de cada uno ante el otro. En resumen, no podemos hacer conjeturas sobre los motivos o las circunstancias que los han llevado al enfrentamiento sin un motivo real por ninguna de las dos partes. Muy cierto, sin duda. Y ahora, querida Jane, ¿qué me vas a decir de quienes tal vez hayan tenido algún interés en todo esto? Discúlpalas también, porque si no, tendremos que pensar mal de alguien. Ríete de mí todo lo que quieras, pero no me harás cambiar de opinión. Mi queridísima Lizzie, piensa un momento en la posición tan vergonzosa en que quedaría el señor Darcy por tratar de esa forma al predilecto de su padre, al que éste había prometido una posición holgada. Es imposible. Ningún hombre que tuviera un mínimo de honradez, ningún hombre que valorase su buen nombre sería capaz de hacerlo. ¿Acaso sus amigos más íntimos pueden estar engañados hasta ese punto? No, no, de ninguna manera. Me resulta mucho más fácil de creer que el señor Bingley está en la inopia de pensar que el señor Wickham se ha inventado una historia de su vida como la que me contó anoche, diciendo nombres, hechos y de todo con mayor naturalidad. Si no es así, que lo contradiga el señor Darcy. Además, me pareció muy sincero. Es muy difícil, la verdad, muy inquietante. No sabe una qué pensar. Discúlpame, pero aún así sabe qué pensar. Jane solo estaba segura de una cosa. Si el señor Bingley no sabía nada, sufriría mucho cuando el asunto saliera a la luz pública. La conversación que las hermanas sostenían entre los arbustos se vio interrumpida por la llegada precisamente de las personas de las que estaban hablando. El señor Bingley y sus hermanas querían invitarlas personalmente al esperado baile de Netherfield, que se celebraría el martes siguiente. Las dos damas se alegraron mucho de volver a ver a su querida amiga, dijeron que hacía un siglo que no se veían e insistieron en saber a qué se había dedicado desde que se separaron. No prestaron gran atención al resto de la familia. A la señora Bennet la evitaron en la medida de lo posible. Hablaron poco con Elizabeth y no cruzaron ni una palabra con los demás. Se marcharon enseguida. Se levantaron de la silla con una brusquedad que tomó a su hermano por sorpresa y salieron a toda prisa, ansiosas por huir de las atenciones de la señora Bennet. Todas las mujeres de la familia se ilusionaron muchísimo con la idea del baile. La señora Bennet se lo tomó como un cumplido muy merecido a su hija mayor y la halagó en particular que el señor Bingley la hubiera invitado personalmente, en vez de enviar una ceremoniosa tarjeta. Jane se imaginó una velada encantadora en compañía de sus dos amigas y recibiendo las atenciones de su hermano, y Elizabeth pensó con gusto en bailar mucho con el señor Wickham y en corroborar por el aspecto y la actitud del señor Darcy todo lo que había contado el joven oficial. La ilusión de Catherine y Lidia no dependía de una sola cosa ni de ninguna persona en particular, porque, aunque ambas esperaban bailar con el señor Wickham la mitad de la velada, igual que Elizabeth, no era ni mucho menos la única pareja que podía satisfacerlas, y de todos modos, un baile siempre era un baile. Incluso Mary anunció que no tenía inconveniente en asistir. Me parece suficiente disponer de las mañanas para mí, dijo. Participar de vez en cuando en una velada social no es un sacrificio. La sociedad nos impone esa clase de cosas, y personalmente considero que entregarse unos momentos al ocio y a la diversión es conveniente para todo el mundo. Elizabeth estaba tan contenta que, aunque no solía hablar con el señor Collins más de lo estrictamente necesario, no pudo evitar preguntarle si pensaba aceptar la invitación del señor Bingley, y en tal caso si le parecía apropiado participar en las diversiones de la fiesta, y le sorprendió descubrir que no tenía ningún reparo y que no temía ni mucho menos que el arzobispo de Canterbury o Lady Catherine de Bourgh quisieran afearle que participara en un baile.
Le aseguro que, en mi opinión, le dijo, una reunión como esa, en casa de un joven intachable y con invitados respetables, no creo que pueda tener nada de malo. Y estoy tan dispuesto a participar yo también que espero tener el honor de bailar con todas mis agraciadas primas a lo largo de la noche. Y aprovecho la oportunidad para pedírselo a usted, señorita Elizabeth, principalmente los dos primeros bailes, una preferencia que confío en que mi prima Jane atribuya a una buena causa, y no a una falta de respeto para con la hermana mayor. Elizabeth se vio atrapada. Se había propuesto que Wickham le solicitara precisamente esas dos primeras danzas y que tuviera que ser el señor Collins. Nunca había sido tan inoportuna esa alegre viveza suya, pero yo no tenía remedio. Debía aceptar la propuesta del señor Collins con todo el donaire que pudiera y posponer la felicidad del señor Wickham y la suya propia. Tampoco la complació ese detalle de galantería, porque insinuaba algo más. En ese momento se dio cuenta de que la había elegido a ella de entre sus hermanas para ser la señora de la parroquia de Hansford y para completar la mesa de cuatrillo de Rosings siempre que faltaran invitados más adecuados. Esta idea se tornó convicción enseguida, al observar que cada vez tenía más atenciones con ella y le dedicaba alabanzas a su ingenio y a su vivacidad. El efecto de sus encantos en el señor Collins la asombraba más que halagarla, pero su madre no tardó en darle a entender que la probabilidad de que se casara le parecía excelente. Elizabeth no quiso hacer eco porque sabía que, respondiera lo que respondiera, se desencadenaría una gran discusión. Quizá el señor Collins no llegara a pedirle la mano, y hasta entonces era inútil discutir por su causa. De no haber sido por la emoción de los preparativos para el baile de Netherfield y las conversaciones a las que dio lugar, las dos señoritas Bennet más jóvenes se habrían aburrido de lo lindo desde que recibieron la invitación hasta el día del baile, porque no paró de llover y no pudieron ir paseando a Merrington ni una sola vez. Sin tías, sin oficiales, sin novedades de las que hablar, incluso tuvieron que pedir que les mandaran a casa los adornos para los zapatos de la fiesta. El mal tiempo habría acabado incluso con la paciencia de Elizabeth por impedirle ver al señor Wickham y conocerlo mejor, y solo la perspectiva de la fiesta del martes hizo soportables el viernes, el sábado, el domingo y el lunes a Kitty y a Lydia. Capítulo 18. A Elizabeth no se le había pasado por la cabeza la idea de que el señor Wickham no fuera a acudir al baile hasta que entró en el salón de Netherfield, y lo buscó en vano entre los numerosos grupos de casacas rojas. No recordaba en concreto nada que hubiera podido alarmarla o poner en duda su asistencia. Se había engalanado con más esmero que de costumbre y se había preparado con mucha ilusión para conquistarlo por completo, dentro de lo que cabía en el transcurso de la noche. Pero al momento la invadió la horrible sospecha de que el señor Bingley no lo hubiera invitado como a los demás oficiales a propósito, solo por complacer al señor Darcy. Y aunque no era exactamente el caso, el señor Denny desveló el motivo de la ausencia cuando, a insistencias de Lydia, les contó que Wickham había tenido que irse a la ciudad el día anterior para atender unos asuntos y que todavía no había vuelto, y con una gran sonrisa significativa añadió: Me imagino que no habría tenido que ausentarse justo hoy de no haber preferido evitar a cierto caballero aquí presente. Aunque Lydia no oyó esta última puntualización, Elizabeth sí, y como le confirmó que Darcy era tan responsable de la ausencia de Wickham como había supuesto al principio, la decepción agudizó tanto la antipatía que le suscitaba que apenas fue capaz de guardar las formas al responder a los amables requerimientos que le hizo él inmediatamente después. Prestar atención a Darcy, soportarlo o tener paciencia con él eran formas de agraviar a Wickham. Estaba dispuesta a no hablar ni una palabra con él y dio media vuelta, tan enfadada que no logró sobreponerse del todo, ni hablando con el señor Bingley, cuya ciega debilidad por Darcy la sacaba de quicio. Pero Elizabeth no estaba hecha para el mal humor, y aunque las perspectivas de la velada se le habían venido abajo, no tardó en reponerse. Después de confiar sus cuitas a Charlotte Lucas, a la que no veía desde hace una semana, empezó a hablar voluntariamente de las peculiaridades de su primo para que Charlotte se fijara en ellas. Sin embargo, con los dos primeros bailes volvió el disgusto, fueron una mortificación. El señor Collins, patoso y solemne, disculpándose en vez de prestar atención y equivocándose de paso sin darse cuenta siquiera, la avergonzó y la amargó como solo puede hacerlo una pareja desagradable. Fue un momento glorioso cuando por fin se vio libre de él. Después bailó con un oficial y encontró la ocasión de hablar de Wickham y de enterarse de lo mucho que lo apreciaba todo el mundo. Terminaron los dos bailes y volvió con Charlotte Lucas. Estaba hablando con ella cuando de repente el señor Darcy se acercó. La sorprendió tanto que le pidiera el siguiente par de bailes que, sin darse cuenta, aceptó. Él se fue al momento y ella se quedó preocupada por la escasa presencia de ánimo. Charlotte intentó animarla. Ya verás cómo después te parece muy agradable. Dios no lo quiera. Sería la mayor desgracia del mundo que me pareciera agradable un hombre al que he decidido aborrecer. No me desees cosas feas.
Sin embargo, cuando se reanudaron las danzas y Darcy fue a sacarla a bailar, Charlotte no pudo evitar recomendarle en susurros que no fuera tonta, que no se le ocurriera ser antipática con Darcy por haberse encaprichado con Wickham, porque la categoría del caballero era muy superior a la del oficial. Elizabeth no respondió y ocupó su lugar en la fila, asombrada de la dignidad que había alcanzado por situarse enfrente del señor Darcy y leyendo en la expresión de sus vecinos la incredulidad que les causaba verlo. Esperaron su turno en la fila sin cruzar una palabra. Ella empezó a pensar que ese silencio duraría las dos piezas, y al principio decidió no romperlo, hasta que de repente, creyendo que obligar a su pareja a hablar sería infligir un mayor castigo, hizo un comentario a propósito del baile. Él respondió y no añadió nada más. Unos minutos después, Elizabeth volvió a hablar. Ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo he hablado del baile, y usted debería hacer alguna observación sobre el tamaño de la sala o la cantidad de parejas. Él sonrió y respondió que diría lo que ella quisiera. Muy bien, esa respuesta vale, de momento. Quizá más tarde le diga que los bailes privados son mucho más entretenidos que los públicos, pero ahora podemos guardar silencio. Entonces, ¿usted siempre habla mientras baila? A veces, algo hay que decir, ya sabe. Sería raro no abrir la boca en media hora estando juntos, y sin embargo, para algunos, la conversación debería organizarse de tal forma que solo tuvieran que molestarse en decir lo menos posible. En este caso, ¿se refiere usted a su propio sentir o cree que lo hace por complacerme a mí? Ambas cosas, respondió Elizabeth maliciosamente, porque siempre me ha parecido ver una gran similitud entre su forma de ser y la mía. Los dos somos poco sociables y taciturnos, poco predispuestos a hablar, a menos que esperemos decir algo que cause asombro en toda la sala y pase a la posteridad de boca en boca con toda la fuerza de un proverbio. No me parece una descripción muy exacta de su carácter, estoy seguro, dijo él, aunque tampoco me atrevería a decir si se asemeja al mío o no. Seguro que a usted le parece un retrato fiel. No me corresponde a mí juzgarlo. Él no respondió y volvieron a guardar silencio hasta que les tocó el turno de pasar entre las filas del baile, momento en el que le preguntó si sus hermanas y ella iban a menudo a Merrington dando un paseo. Ella respondió afirmativamente e incapaz de resistir a la tentación añadió cuando nos encontramos allí el otro día, acababan de presentarnos a otra persona. El efecto fue inmediato. Una sombra más oscura de altivez le cubrió el rostro, pero no dijo nada. Y Elizabeth, aunque lamentó su propia debilidad, no pudo seguir adelante. Al cabo de un rato, Darcy habló, y en un tono contenido dijo el señor Wickham tiene la suerte de hacer amistades con facilidad, gracias a sus buenos modales. Lo que no es tan claro es que sepa conservarlas con la misma facilidad. ¿Ha tenido la desgracia de perder la amistad de usted, señor Darcy? Respondió Elizabeth con toda intención, y de tal forma que seguramente le afecte toda la vida. Darcy no dijo nada, y parecía deseoso de cambiar de tema. En ese momento apareció Sir William Lucas a su lado. Quería cruzar las filas de bailarines para ir al otro lado del salón, pero al ver al señor Darcy se detuvo, hizo una reverencia exagerada y elogió la gracia con la que bailaba él y su pareja. Ciertamente, apreciado señor, es muy de agradecer verlo bailar con una destreza muy superior a la que suele darse aquí. Es evidente que se mueve usted en los mejores círculos. No obstante, permítame puntualizar que su bella pareja no lo desmerece, y espero disfrutar de este placer más a menudo, sobre todo, mi querida señorita Elisa, cuando va a suceder un acontecimiento de lo más agradable, dijo mirando a Jane y a Bingley. Les lloverán las felicitaciones. Se lo ruego, señor Darcy, pero no quiero molestar más, señor. Discúlpeme por haber interrumpido la cautivadora conversación de esta damita, que también me está reprendiendo con esa mirada brillante. Darcy casi no oyó las últimas frases. La alusión de Sir William a su amigo lo había afectado profundamente y con una expresión muy seria dirigió la vista hacia Bingley y Jane, que estaban bailando juntos. Sin embargo, no tardó en rehacerse y le dijo a su pareja con la interrupción de Sir William se me ha olvidado de qué estábamos hablando. Creo que no estábamos hablando. Sir William no habría podido interrumpir a ninguna pareja en todo el salón que tuviera menos que decirse. Ya hemos empezado dos o tres temas sin tener el menor éxito, y no sé de qué podemos hablar ahora. ¿Qué opina de los libros? Dijo él sonriente. Ah, los libros. No, estoy segura de que nunca leemos los mismos, o al menos de que no nos dicen lo mismo. Lamento que lo crea, pero en tal caso, al menos no nos faltará tema de conversación. Podemos comparar opiniones si las tenemos tan diferentes. No, no quiero hablar de libros en un salón de baile. Siempre tengo mil cosas en la cabeza. Solo piensa en el presente en esas ocasiones, ¿es así? Dijo él con una expresión de duda. Sí, siempre, contestó ella sin saber lo que decía, porque estaba pensando en otra cosa muy distinta, como se vio enseguida cuando de repente dijo Señor Darcy, recuerdo haberle oído decir un día que jamás perdonaba.
que era incapaz de olvidar un resentimiento desde el momento en que nacía. Supongo que procurará que no nazcan demasiado a menudo. Así es, respondió él con firmeza. ¿Y nunca se deja cegar por los prejuicios? Eso espero. Quienes nunca cambian de opinión tienen el deber de procurar juzgar con equidad desde el primer momento. ¿Puedo saber a dónde quiere ir a parar con estas preguntas? Simplemente a ilustrar su carácter, dijo, quitándole hierro al asunto. Intento saber cómo es. ¿Y saca algo en claro? Nada de nada, respondió, negando también con movimientos de cabeza. Se dicen tantas cosas contradictorias de usted que estoy sumamente confundida. Tengo la certeza, respondió él con seriedad, de que las opiniones sobre mí pueden ser muy dispares, y le rogaría, señorita Bennet, que no se formara una idea de mi carácter en estos momentos, porque lo más fácil es que el resultado no reflejara nada positivo de ninguno de los dos. Pero si no lo hago ahora, lo más seguro es que nunca se me presente otra oportunidad. No le arrebataría el placer por nada del mundo, respondió él fríamente. Elizabeth no dijo nada más. Bailaron la segunda pieza y se separaron en silencio, insatisfechos ambos, aunque no en la misma medida, porque Darcy sentía una fuerte inclinación hacia ella, aunque todavía tolerable, que enseguida le hizo perdonarla y dirigir la indignación contra otra persona. Poco después de separarse, la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y con una cortés expresión de desdén le dijo: Ah, señorita Elisa, al parecer se ha prendado usted de George Wickham. Su hermana me ha hablado de él y me ha hecho mil preguntas. Creo que a ese joven se le olvidó decirle, entre otras cosas, que es el hijo del viejo Wickham, que era el administrador del difunto señor Darcy. Sin embargo, permítame aconsejarle, como amiga, que no dé por cierto todo lo que le cuenta, porque no es verdad que el señor Darcy lo haya tratado mal, sino todo lo contrario, siempre ha sido sumamente bondadoso con él, mientras que George Wickham ha tratado al señor Darcy de la manera más infame. Ignoro los pormenores del caso, pero sé perfectamente que el señor Darcy no es culpable de nada, que no soporta la mera mención de George Wickham y que aunque a mi hermano le pareció que no podía excluirlo de la invitación a los oficiales, el señor Darcy se alegró inmensamente de saber que se había quitado de en medio voluntariamente. El simple hecho de venir a este condado es una auténtica insolencia. No sé cómo ha podido atreverse. La compadezco, señorita Elisa, por haberle revelado las culpas de su favorito, aunque teniendo en cuenta su origen no podía esperar otra cosa de él. Tal como lo cuenta usted, respondió Elizabeth enfadada. Parece que las culpas y el origen son una y la misma cosa. Usted solo lo acusa de ser hijo del administrador del señor Darcy, y le aseguro de que eso me informó él personalmente. Mil perdones, respondió la señorita Bingley, y dio media vuelta con una mueca burlona. Dispensa la intromisión, se lo he dicho por su bien. ¡Qué insolente! Se dijo Elizabeth. Estás muy equivocada si esperas que me afecte un ataque tan miserable como ese. Solo es producto de tu capricho y tu ignorancia y de la malicia del señor Darcy. Y se fue a buscar a su hermana mayor, que se había propuesto indagar más sobre el tema hablando con Bingley. Jane la recibió con una sonrisa de satisfacción tan dulce y con una expresión de felicidad tan deslumbrante que enseguida supo lo mucho que estaba disfrutando de la velada. Elizabeth entendió al instante los sentimientos de su hermana, y la esperanza de que estuviera muy cerca de encontrar la felicidad se sobrepuso a la preocupación por Wickham, al resentimiento con sus enemigos y a todo lo demás. Cuéntame, le dijo con una sonrisa no menos radiante que la de Jane, lo que has descubierto del señor Wickham, aunque tal vez hayas estado tan entretenida que no has pensado en nadie más, en cuyo caso te perdono ahora mismo. No, respondió Jane, no me he olvidado de él, pero no tengo nada bueno que contar. El señor Bingley no conoce los pormenores de la historia e ignora las circunstancias que más han ofendido al señor Darcy, pero pone la mano en el fuego por la bondad, la probidad y el honor de su amigo, y está completamente convencido de que el señor Wickham no ha merecido ni la mitad de la consideración que el señor Darcy ha tenido con él. Y lamento añadir que, por lo que dicen su hermana y él mismo, el señor Wickham no es ni muchísimo menos un joven respetable. Me temo que ha sido muy imprudente y merece haber perdido el favor del señor Darcy. ¿El señor Bingley no conoce personalmente al señor Wickham? No, no lo había visto nunca hasta el otro día, cuando nos encontramos en Meryton. Entonces su versión es la que le ha contado el señor Darcy. Me sirve. Pero ¿qué dice de la capellanía? No se acuerda los detalles, aunque el señor Darcy se lo ha contado todo varias veces, pero cree que el nombramiento era si se cumplía determinadas condiciones. No dudo de la sinceridad del señor Bingley, dijo Elizabeth efusivamente, aunque no me convence lo que dice. Compréndelo. El señor Bingley defiende a su amigo, y eso es muy loable, pero como no conoce toda la historia, y lo que sabe es porque se lo ha contado él, me arriesgo a seguir pensando de los dos caballeros lo mismo que hasta ahora. Después cambió a un tema más gratificante para ambas, en el que estaban de acuerdo. Elizabeth escuchó con satisfacción las esperanzas halagüeñas, aunque modestas, que había puesto Jane en el señor Bingley, y la animó cuando pudo a que confiara en ellas.
Cuando el señor Bingley se acercó, Elizabeth se retiró para ir a hablar con la señorita Lucas. Apenas había empezado a responder a las preguntas sobre la última pareja cuando el señor Collins, exultante, la interrumpió para decirle que acababa de tener la inmensa suerte de descubrir una cosa muy importante. Por una curiosa casualidad, empezó, he descubierto que en este salón hay una persona emparentada con mi protectora. Resulta que, sin querer, he oído una conversación entre el caballero, que es su sobrino, y la joven anfitriona de esta casa. Lo sé porque él mismo se ha referido a la señorita de Byrne como su prima, y ha mencionado a su madre, Lady Catherine, que es mi protectora. Es asombroso que sucedan estas cosas. ¿Quién iba a decir que iba a conocer a un sobrino de Lady Catherine de Byrne en esta reunión? Cuánto me congratula haber descubierto a tiempo para presentarle mis respetos, cosa que me propongo hacer ahora, confiando en que pueda disculparme por no haberlo hecho antes. Desconocía el parentesco, por lo tanto tengo una excusa válida. No se le ocurrirá presentarse usted solo al señor Darcy, ¿verdad? Oh, sí. Le rogaré que me perdone por no haberme presentado antes. Estoy seguro de que es sobrino de Lady Catherine, y me encuentro en condiciones de comunicarle que su excelencia gozaba de una salud magnífica. Ayer hizo 7 días. Elizabeth intentó disuadirlo de semejante intento, alegando que si se dirigía al señor Darcy sin presentación previa, se lo tomaría como una impertinencia gratuita, más que un cumplido para su tía, que no había ninguna necesidad de que se conocieran y que, en todo caso, era el señor Darcy, por ser superior, el que debía tomar la iniciativa de presentarse. El señor Collins le escuchó resuelto a cumplir lo que se proponía, y cuando ella terminó de hablar, le dijo: Mi querida señorita Elizabeth, su punto de vista en todos los asuntos que puede abarcar su entendimiento merecen, por mi parte, la más alta opinión del mundo. Pero permítame señalar la gran diferencia que existe entre las formas protocolares establecidas para los seglares y las que rigen para el clero. Quisiera destacar que, por lo que hace a la dignidad, considero que el estamento eclesiástico goza de la misma categoría que el rango más encumbrado del reino, siempre y cuando se observe la debida actitud humilde. Por lo tanto, debe usted permitirme cumplir con lo que me dicta la conciencia en esta ocasión, cumplimiento que considero una obligación por mi parte. Perdone que no saque ahora provecho de un consejo que en cualquier otra ocasión sería siempre mi guía, más en el caso que nos ocupa. Por mi educación y mi constancia en los estudios, me considero más apto que una dama joven como usted para decidir lo que está bien. Y con una profunda inclinación de cabeza se fue dispuesto a abordar al señor Darcy, mientras ella se quedaba pendiente de la reacción del caballero, que mostró un gran asombro al verse abordado inesperadamente. Antes de hablar, el señor Collins hizo una solemne inclinación de cabeza, y aunque Elizabeth no oyó una palabra de lo que dijo, fue como si lo hubiera oído todo, y leyó en sus labios las palabras disculpas, Hansford y Lady Catherine de Bourgh. La irritó que se pusiera en ridículo ante semejante hombre. El señor Darcy lo miraba con una evidente expresión de pasmo, y cuando por fin el señor Collins se dio ocasión de hablar, le respondió con cortesía, pero guardando la distancia. Sin embargo, el señor Collins, inasequible al desaliento, habló de nuevo. Esta segunda y prolija intervención aumentó considerablemente el desdén del señor Darcy, y cuando por fin terminó, el caballero se limitó a despedirlo con una leve inclinación de cabeza y lo dejó plantado. Entonces el señor Collins volvió junto a Elizabeth. Le aseguro que no tengo motivo alguno para sentirme insatisfecho de cómo me ha recibido, le explicó. Creo que al señor Darcy le ha complacido el detalle en gran medida. Me ha respondido con absoluta cortesía, e incluso me ha dedicado un halago manifestando que está tan convencido del buen juicio de Lady Catherine que da por cierto que jamás concedería un favor a quien no lo mereciera. Una idea verdaderamente hermosa. En general me ha dado una impresión muy satisfactoria. Elizabeth ya no tenía ningún interés propio que atender y se volvió casi por completo a su hermana y al señor Bingley, y la serie de reflexiones halagueñas que se desprendieron de sus observaciones la alegraron tanto como a Jane. Se la imaginó aposentada en esa misma casa con toda la felicidad que le procuraría el matrimonio y un cariño sincero. Y, en estas circunstancias, incluso se sintió capaz de aprender a apreciar a las dos hermanas de Bingley. Vio claramente que su madre estaba pensando en lo mismo, y procuró no acercarse a ella para no tener que oír más de lo deseable. Por eso, cuando se sentaron a la mesa, le pareció una infortunada perversidad del azar que solo hubiera una persona entre ellas. La irritó profundamente que su madre no dejara de hablar con esa persona, sin ningún comedimiento, con toda libertad, de una sola cosa, sus esperanzas de que Jane se casara muy pronto con el señor Bingley. Era un tema interesantísimo, y la señora Bennet enumeró infatigablemente las ventajas de ese enlace. En primer lugar, se alegraba mucho de que fuese un joven tan encantador y tan rico, que además vivía apenas a 3 millas de ellos. Después, era un alivio que las dos hermanas apreciaran tanto a Jane, y sin duda desearían esa relación tanto como ella.
Por otra parte, era un acontecimiento muy prometedor para sus hermanas menores, que casarse con un hombre de tan alto rango sin duda colocaría a las pequeñas en situación de relacionarse con otros hombres ricos. Y por último, qué descanso sería, a estas alturas de la vida, poder confiar a sus hijas solteras al cuidado de su hermana mayor y liberarse así de la obligación de frecuentar la sociedad más de lo que deseaba. Era necesario disfrutar en tales circunstancias porque así lo exigía la etiqueta. Sin embargo, a nadie complacía más salir de casa en cualquier momento de su vida que a la señora Bennet. Concluyó expresando a Lady Lucas sus mejores deseos de que pronto le sonriera la suerte igual que a ella, aunque era evidente que en su fuero interno creía haber triunfado porque su vecina no tenía la menor posibilidad de casar enseguida a una hija. Los esfuerzos de Elizabeth por contener la locuacidad de su madre, o al menos convencerla de que hablara de su felicidad en tono más bajo, fueron en vano. Para mayor mortificación, se dio cuenta de que el señor Darcy, que estaba enfrente de ellas, lo había oído casi todo. Su madre simplemente la regañó por decir tonterías. A ver, dime qué puede importarme a mí el señor Darcy. ¿Por qué voy a temerlo? Te aseguro que no le debemos la singular cortesía de no decir nada que no desee oír. Por amor de Dios, madre, baje la voz. ¿De qué le serviría ofenderlo? Así jamás se ganará el aprecio de su amigo. Daba igual lo que dijera, no había nada que hacer. La madre siguió desgranando sus puntos de vista en el mismo tono audible. Elizabeth se sonrojaba una y otra vez de vergüenza y mortificación. No podía evitar mirar de vez en cuando al señor Darcy, aunque cada vez se convencía más de lo que temía. Porque si bien él no miraba a su madre todo el tiempo, estaba convencida de que tenía la atención puesta en ella. Su expresión iba cambiando poco a poco del desdén y la indignación a una seriedad circunspecta y constante. Por fin la señora Bennet no tuvo más que decir y Lady Lucas, que hacía un rato que bostezaba con la repetición de unas delicias de las que probablemente no participaría, pudo dedicarse por fin a disfrutar de los fiambres de jamón y pollo. Elizabeth empezó a reanimarse, pero el intervalo de tranquilidad no duró mucho, porque al concluir la cena propusieron que alguien cantara, y vio angustiada otra vez que Mary, reaccionando a una leve insinuación, se preparaba para complacer a los presentes. Intentó disuadirla mediante miradas significativas y ruegos silenciosos, pero en vano. Mary no quiso entenderla. Era una oportunidad única de exhibirse y empezó una canción. Elizabeth, consternada, no le quitó la vista de encima y siguió las diversas estrofas con una impaciencia que no se vio compensada cuando, al final, entre los agradecimientos de los presentes, alguien le pidió por cortesía si podría convencerla de que cantara otra canción, y después de una breve pausa accedió. Las dotes musicales de Mary dejaban un poco que desear. Tenía una voz débil y un estilo afectado. Elizabeth estaba acongojada. Miró a Jane para ver cómo lo soportaba, pero la encontró hablando tranquilamente con Bingley. Miró a las dos hermanas de éste y vio que hacían señas burlonas, y miró también a Darcy, que seguía en una impenetrable actitud seria. Miró a su padre suplicándole que interviniera para evitar que Mary siguiera cantando toda la noche. El padre le entendió, y cuando Mary terminó la segunda canción, dijo en voz alta: Es más que suficiente, hija mía. No es necesario que te luzcas más. Deja que otras jovencitas exhiban también su talento. Mary, fingiendo que no lo había oído, se desconcertó ligeramente, y Elizabeth, que lamentaba la situación de su hermana y las palabras de su padre, comprobó que su preocupación no había llevado a nada bueno. Después se pidió la colaboración de otros invitados. Si yo tuviera la fortuna de saber cantar, dijo el señor Collins, sería para mí un gran placer dedicar una tonada a los presentes, porque considero que la música es una diversión inocente y muy compatible con el oficio religioso, lo cual, sin embargo, no significa que me parezca justificable dedicar demasiado tiempo a la música, porque hay muchas otras cosas a las que atender, sin duda. El rector de una parroquia tiene muchos quehaceres. En primer lugar, llegar a un acuerdo beneficioso sobre los diezmos sin perjudicar a su protector. Además, escribir sus propios sermones, y ya no le queda mucho tiempo para cumplir con sus obligaciones parroquiales, cuidar de su morada y realizar las mejoras necesarias, pues está obligado a hacerla lo más confortable posible. Y no creo que carezca de importancia ser gala de un trato atento y conciliatorio para con todo el mundo, principalmente para con aquellos a los que debe su nombramiento. Esto es un deber inexcusable, como tampoco podría tener buena opinión al que pasara por alto cualquier ocasión de manifestar respeto por cualquier persona relacionada con la familia de su protector. Y con una inclinación de cabeza dedicada al señor Darcy, concluyó el parlamento, que pronunció en voz suficientemente alta para que se oyera en la mitad del salón. Muchos lo miraron, muchos sonrieron, pero nadie le hizo tanta gracia como al señor Bennet. Su señora elogió al señor Collins con sinceridad, y dirigiéndose a Lady Lucas, le dijo a media voz que era un joven sumamente inteligente y bondadoso.
A Elizabeth le pareció que si su familia se hubiera puesto de acuerdo en hacer el ridículo cuanto fuera posible durante la velada, no habría podido cumplir su papel con más lucimiento ni mayor éxito. Se alegró pensando que Bingley y su hermana se habrían perdido parte de la actuación y las tonterías que él hubiera presenciado no afectarían mucho a sus sentimientos. Sin embargo, le mortificaba haber dado motivos al señor Darcy y a sus hermanas para burlarse de sus familiares, y no sabía decir qué le resultaba más intolerable, si el desprecio silencioso del caballero o las sonrisas maliciosas de las damas. Poco se divirtió el resto de la velada. La saturaban las constantes atenciones del señor Collins, que siguió a su lado con perseverancia y aunque no pudo convencerla de que bailara otra vez con él, la privó de bailar con otros. En vano lo animó ella a que buscara otra pareja, ofreciéndose incluso a presentarle a cualquiera de las jóvenes de la sala. Le dijo que le era indiferente bailar o no bailar, que su principal objetivo era congraciarse con ella, cubriéndola de atenciones delicadas y que por lo tanto estaba decidido a quedarse a su lado toda la velada. No se debatió la idea. El mayor alivio se lo debió a su amiga, la señorita Lucas, que se acercó a menudo y conversó de buen grado con el señor Collins. De este modo se libró al menos de que el señor Darcy la importunara. Aunque solía estar a poca distancia de ella, sin hablar apenas con nadie, no se acercó a conversar con ella, y pensó que sería por lo que había dicho del señor Wickham. En su fuero interno se alegró. El grupo de Longbourn fue el último en marcharse, por una maniobra de la señora Bennet. Cuando ya se había ido todo el mundo, tuvieron que esperar 15 minutos más a que llegaran los carruajes, y así les dio tiempo a ver que algunos miembros de la familia ardían en deseos de que se fueran. La señora Hurst y su hermana solo abrían la boca para quejarse del cansancio, y se notaba la impaciencia que tenían por disponer de la casa para ellas solas. Rechazaron los intentos de la señora Bennet de entablar conversación y la languidez se apoderó del ambiente. El señor Collins tampoco alivió la situación, con sus largas alabanzas al señor Bingley y a sus hermanas por la elegancia de la velada y por la hospitalidad y la amabilidad que habían distinguido el trato dispensado a los invitados. Darcy no dijo nada en absoluto. El señor Bennet, igual de silencioso, disfrutaba de la escena. El señor Bingley y Jane, un poco apartados de los demás, charlaban entre ellos. Elizabeth observaba un silencio como el de la señora Hurst y la señorita Bingley. Hasta Lydia estaba tan cansada que solo podía exclamar de vez en cuando: «Ay, señor, estoy agotada», y bostezar abriendo mucho la boca. Cuando por fin se levantaron para irse, la señora Bennet insistió muchísimo en expresar las esperanzas de que tenía de volver a ver pronto a toda la familia en Longbourn. Se dirigió al señor Bingley en particular para decirle que le daría una gran alegría que fuera a comer con ellos en familia cuando quisiera, sin ceremonias ni invitaciones formales. Bingley se lo agradeció con gusto y enseguida se comprometió a aprovechar la primera oportunidad que se le presentara para ir a visitarla tan pronto como volviera de Londres, a donde tenía que acudir al día siguiente para pasar unos días. La señora Bennet se quedó plenamente satisfecha y se fue de la casa de un humor excelente, convencida de que, sin duda, vería a su hija aposentada en Netherfield 3 o 4 meses después de que se fijaran los acuerdos económicos, los carruajes para la pareja y el ajuar de la novia. También daba por hecho con una satisfacción considerable, aunque no igual, que otra de sus hijas se casaría con el señor Collins. Elizabeth no era la hija a la que más quería, y aunque tanto el hombre como el enlace eran suficientes para ella, el señor Bingley y Netherfield eclipsaban todo su valor.